Bienvenidas al podcast de Mujeres que sí pueden, un espacio especialmente creado para vos que estás transitando la mediana edad y la menopausia. Somos Ana Peupín y Liliana Marión, y a través del Midlife Coaching te acompañamos a que te redescubras y vuelvas a brillar. Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos, Ana Peupín y Lini Marión. Hoy vamos a estar hablando de lo que nos pasa con el crecimiento de los hijos. El momento de la mediana edad y de la menopausia, entre todos los cambios que nos traen estas situaciones que a veces nos incomodan un poco, está esto del crecimiento de los hijos. Los chicos se nos ponen grandes, empiezan a ser menos demandantes, empiezan a hacer su vida, tomar sus propias decisiones y por ahí a nosotros nos puede costar un poco ese soltar. ¿No, Lili? Buenas, buenas. Sí, hay como un cambio en el rol que resulta bastante significativo porque nos mueve del lugar en el que veníamos instalada probablemente desde hace ya 15 años y si tenemos varios hijos esto va a ir aumentando. Entonces, nada, un rol fijo de actividades, de demandas, de cosas que hacíamos todos los días y que de alguna manera... Bueno, nos empiezan a dejar de lado, que se quieren ir caminando solos al colegio, o que ya no nos preguntan tanto, que ya es más valioso lo que dicen los amigos que lo que decimos nosotras, no sabes nada, ¿no entendés? Entonces hay una pérdida de este protagonismo materno que veníamos teniendo, que no significa que dejamos de ser madres, porque madres para toda la vida es un camino de ida, simplemente que cambia la dinámica y eso muchísimas veces nos cuesta un montón y con mucho, nada, sufrimiento. Puede ser que sea la palabra a veces. Sí, por supuesto. Sufrimiento, ansiedad, tristeza, nostalgia, un montón de emociones pueden asociarse a este momento. Incluso como el climaterio y la mediana edad son varios años, esto puede incluir desde chicos que de chiquitos pasan, no sé, al colegio secundario, a ser adolescentes, hasta incluso hijos que se van de la casa. Y entonces también surge todo el nido vacío, donde los hijos ya dejamos de ser el centro y empiezan a tener a lo mejor su propia vida, su propia pareja. Entonces hay un corrimiento de nuestro lugar y esto necesitamos hacer un proceso, un procesamiento de toda esta situación y de lo que nos pasa para empezar a sentirnos mejor con este nuevo lugar, con esta resignificación de nuestro rol como madres. Claro, de alguna manera le tenemos que dar una vuelta de rosca, implicarnos en esto y que de alguna manera lo vamos a ir sufriendo porque hay a ver, ellos empiezan a funcionar de otra manera y ese funcionamiento diferente nos obliga a que tenemos que movernos del rol que veníamos ejerciendo. O sea, no es lo mismo ser mamá de un recién nacido, ser mamá de un niño que va a primaria, ser mamá de un adolescente y ser mamá de un adulto. Son distintos lugares que si yo funciono siempre de la misma manera, obviamente del otro lado voy a obtener resistencia. Si yo lo sigo tratando a mi hijo de 18 como si tuviera 14, probablemente me va a echar al carajo muchísimas más veces que si empiezo a entender. Pero que de alguna manera no es sin sufrimiento, porque hay un duelo que nosotros tenemos que hacer en este periodo que es por la pérdida de los hijos pequeños. ¿No? Esto que decimos, bueno, no, el duelo es cuando se muere alguien, sí, el duelo es cuando se muere alguien, pero el duelo también es cuando nosotros sentimos que perdimos algo. Puede ser una posición social, puede ser un trabajo, puede ser un familiar, puede ser, nada, hijos que se hicieron grandes y de alguna manera ya no son nuestros bebitos chiquititos con la patita, ¿no? Los ves de Tal una pata cual, no así. son esos nenes que llevábamos y traíamos por todos lados, que a lo mejor en ese momento incluso hasta se nos hacía pesado, pero por el otro lado teníamos eso de ser importantes para alguien, necesitadas por alguien, que nos demandaban, pero a la vez nosotros podíamos tomar un montón de decisiones sobre esas personas, porque que te pones a dónde vas, con quién te juntás, si le das permiso o no le das permiso, y de repente son personas hechas y derechas que están tomando sus propias decisiones diciendo qué amigos quieren, qué quieren estudiar, a dónde van a salir, etcétera. Entonces eso nos corre, no solo me parece como madres, sino como mujeres hacia un lugar distinto, donde nos tenemos que repensar como mujeres en ese lugar nuevo que tenemos, porque si yo antes le dedicaba un montón de horas a mis hijos,
y ahora no tengo, ese tiempo se me libera porque los chicos ya tienen su independencia y bueno, me va a llevar a replantearme un montón de cosas a nivel mío como mujer, de qué cosas puedo hacer, qué quiero, qué no. Me abre todo un espacio que antes no tenía. Sí, y abre, queda como una especie de vacío también, este espacio que antes ocupábamos y que teníamos, no nos olvidemos que la maternidad conlleva un montón de horas reales de llevar, traer, hacer la tarea, estar atentas a lo que va, a lo que viene. Entonces, de alguna manera, cuando empezamos a dejar de tener esas ocupaciones, nos queda un montón de tiempo libre, que siempre añoramos tener ese tiempo libre, pero que de alguna manera, ahora que lo tenemos, nos encontramos con que, bueno, ¿y ahora qué? Y digamos, muy ocupada activamente, mm, digamos, con todo lo que ese rol implica, y de pronto me quedo así, como, bueno, ¿y ahora qué hago conmigo misma? Y genera como mucha angustia a veces eso, porque es empezar a, como dijo Ani, a repreguntarme, bueno, ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer en este momento de mi vida? Y cuando teníamos un rol tan fijo, pasar a no tener nada, o sentir que pasamos a no tener nada, es un movimiento subjetivo que ahí, como dijo Ani, es como, bueno, acá tengo que ver, bueno, ¿y ahora quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? O sea, entiendo que esto ya no está más, hago el duelo por eso que ya no está más, es decir, que lo sufro, lo padezco, me provoca tristeza, pero empiezo a pensar en mí misma, ¿no? En este momento que también hay una vuelta hacia darme el lugar, a quizás ser un poco egoísta, a darme mis espacios y ya no estar tan pendiente del otro. Sí, sí, siempre hablamos de esto, que incluso la naturaleza es sabia y esta caída estrogénica nos lleva justamente a eso, a mirarnos un poco a nosotras mismas y a dejar de lado un poco la continua preocupación y ocupación por el otro. Entonces se van dando de la mano y si uno puede escuchar un poco el ciclo vital, tal vez podemos como fluir con eso e ir mejor, porque en esto las cosas no pasan por suerte, no pasan de un día para el otro. No es que de un día para el otro caen los estrógenos, tampoco es de un día para el otro que los hijos crecen. O sea, los hijos por suerte nos van preparando un poquito porque primero están siempre con nosotros, después empiezan que los invitan a dormir, después empiezan a tener salidas y de a poco se van yendo hasta que se terminan de ir del todo de la casa. Con lo cual nos podemos ir preparando. Si nosotros nos abrimos a la realidad, a ir viendo estas cosas y a ir de a poco, nos podemos ir preparando. No es que de un día para el otro el chico creció, no nos dio más bolillas, sino que es algo que va pasando a poquito, en general. Sí, y que si estamos atentas y no estamos teniendo un proceso de negación, de bueno, no, pero en realidad todavía es mi rol, todavía estoy ahí y lo queremos forzar, si no hacemos algo de eso y en realidad vamos como acompañándolos en este movimiento, probablemente también me empiezo a dar más espacios para, bueno, aprovecho que ya no los tengo que llevar y traer para a lo mejor en ese tiempo. No sé, empezar una actividad que me guste, que siempre la pospuse porque no tenía tiempo, o darle más lugar a mis amigas que no se las daba porque siempre había alguna, porque ponerse de acuerdo entre amigas con hijos pequeños es nada, a la salida de alguna actividad. Entonces ahí empiezo a darme más lugar, a darle más lugar a mi pareja también, a lo mejor puedo ya salir a la noche. Y los chicos ya se pueden quedar en casa porque ya son más grandes, entonces ya no estoy pendiente de si lo tengo que dejar con alguien o no. Entonces, si empezamos a ver las cosas positivas que esto tiene y no solo me quedo con el que me estoy quedando sin ese lugar protagónico y que quizás la protagonista empiezo a ser yo, ¿no? Que igual nos cuesta un montón esto de Sí, ser sí, la es el cambio protagonista. del lugar protagónico, digamos, porque antes Mm. nos gustaba ser la protagonista de la vida de nuestros hijos. Cuando dejamos de serlo, tenemos que tomar las riendas y ser las protagonistas de nuestra propia vida y dedicarnos ese tiempo a hacer todo eso que o nos quedó en el tintero o cosas nuevas que en el medio nos surgieron. Eh, es un momento realmente para aprovechar todo un montón de situaciones que se nos dan para estar mejor. Sí, a mí hay algo que siempre me llamó la atención cuando los chicos arrancaron el cole, que ya eran un poco más grandes, como toda mi vida fui, bueno, Liliana Marión. Pero a partir de ir al colegio, a la salida del colegio, dejé de ser Liliana Marión para empezar a ser la mamá de.
Entonces, ahí está la mamá de. Le preguntamos a la mamá de y durante mucho tiempo somos la mamá de alguien. O sea, Y sí, subjetivamente perdemos como esta independencia, más allá de que a lo mejor en nuestro trabajo seguimos teniendo ese rol, pero como este rol materno ocupa tanto lugar y tanto espacio, somos la mamá de. Es más, yo tengo guardado en mi teléfono, Pepito, o la mamá de Pepito. No, ni siquiera pongo el nombre, pobre. O sea, porque si no, no sé claro, quién es, claro. a lo mejor. Hay toda una Entonces, parte del día en la que no somos ni Liliana Marión ni Ana Paulín, sino la mamá de. Entonces, exactamente. dejar de ser la mamá de para volver a ser solamente quienes fuimos siempre, es un movimiento grande que implica como una caída de ciertas estructuras que creíamos como muy quietas, estables. Es lo que vos decías al principio, son a lo mejor 15, 20 años de lo mismo, de esa situación. Entonces, cuando esa situación cambia, eh, si no cambiamos nosotras, nos rompemos, me parece. Y hay una ruptura, sí. Es más, estaba pensando que la mamá que empieza con, la mujer, perdón, la madre que empieza con esta cuestión, lo empieza con el último hijo, con el más pequeño. O sea, mientras tiene hijos, esto ni se lo plantea. Mientras pueda seguir siendo la mamá de alguien, no pasa nada. Ahora, la que tiene uno, bueno, ya está, con ese uno, la que tiene dos, con el más chico, y así sucesivamente. Y hay una ruptura realmente, digamos, realmente tenemos que romper con ese molde de mamá full time para pasar a ser una mamá demanda, porque la verdad es que te llaman cuando te necesitan. Y Ma, sí, ¿me mamá das vamos a esto? seguir siendo siempre, pero desde otro Claro. lugar totalmente diferente. Pero si nos quedamos en esta versión vieja, de alguna manera lo que pasa, lo que me parece a mí que pasa un poco es que nos terminamos volviendo súper demandantes de nuestros hijos, ¿no? No me llamaste, no me viniste a visitar. Quizás no todavía nosotras porque no entramos en esa etapa, pero uno lo escucha en la gente mayor que, ¿por qué nunca me vienen a visitar? ¿Por qué nunca me llaman? Entonces hay una demanda de no solo ir a visitarlo, sino seguir teniendo este Sí, o lugar, me incluso parece. con hijos adolescentes, no, no salgas y quédate a comer conmigo, hace tal cosa, eh, que a veces también se vuelca, se torna como una excusa, como tapar ciertas cuestiones. Aprovecho la maternidad para no pensar en muchos otros temas. Y ahora tenemos ese tiempo para pensar en esos temas y tomar acción y resolver, ¿no? Sí, en las mujeres muchas veces pasa que cuando entran los chicos en esta etapa, si es una mujer separada o que a lo mejor no tiene marido por alguna cuestión, es el momento en donde empiezan a buscar pareja, me parece. Muchas veces, como que Sí, y también creo que postergan. también puede pasar que mujeres que estén casadas en matrimonio o pareja de larga data, es un momento en el que hay una revisión de la pareja porque hay tiempo de volver a estar juntos y demás, y ahí o te reencontrás o te das cuenta que hay una distancia enorme. Exacto, lo que aparece es que tenemos mucho más tiempo para nosotras mismas, ya no tenemos tantos focos de atención puestos en distintos lugares, sino que esos focos desaparecieron, los hijos ya se hicieron más independientes, lo cual es muy sano, pero si yo no lo empiezo a transitar y no empiezo a dolerlo y a decir, bueno, este es un cambio, esto es una ruptura y tengo que rearmarme, probablemente la pasemos bastante mal, me parece, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso la idea de hablar de esto es poder abrir ese espacio para reencontrarse con una misma, para empezar a definir qué es lo que uno quiere en esta etapa. O sea, se dan muchas situaciones en la mediana edad y que también va asociado con la menopausia, que nos llevan a esto, a repreguntarnos, a pensarnos otra vez, a redescubrirnos. Y si nos tomamos ese tiempo, si aprovechamos esta situación, podemos sacar una versión nuestra hermosa, que brille, que nos lleve a mejores lugares, que nos permita tener una perspectiva de futuro mucho más optimista también. Eh, o sea, siempre nuestra invitación es a eso, a ir hacia ese espacio, hacia esa apertura de esta nueva etapa.
Sí, a no tenerle tanto miedo a lo que perdimos, sino por ahí también focalizar en lo que ganamos, porque si me quedo en la pérdida, obviamente que voy a quedar en un estado de sufrimiento y lamentando aquello que fue mis niños, mis pequeños, y verlos en las fotos y, ay, cuando eran chiquitos, y me quedo ahí y de alguna manera en pantano y no puedo salir y no me doy el espacio para poder rearmarme y ver, bueno, listo, mis hijos se hicieron grandes, genial, que tengan su independencia, y yo hacer mi propia vida, que me calma a mí un montón y los calma a ellos, porque si no están preocupados, uf, que mamá se queda sola o que, Tal cual. Toman un lugar ¿no? ellos, aparte como paternal o maternal con respecto a nosotros, maternal diría, que no es el que corresponde aparte. No, y al final lo llenamos o de culpas o lo llenamos de obligaciones que no tienen nada que ver porque nosotras no nos hacemos cargo de nuestra propia vida. Porque un poco siempre repetimos lo mismo, pero porque creemos que ahí está como el eje de todo esto, que es, bueno, revisarnos a nosotras mismas, replantearnos dónde estamos paradas y desde ese lugar, bueno, ¿qué quiero hoy? ¿Qué necesito hoy? Y caminar hacia ese lado, ¿no? Tal cual, y siempre vemos esto de naturalizar estos procesos que son naturales justamente, o sea, son cosas que van a suceder, los hijos van a crecer, nosotras vamos a envejecer, vamos a tener la menopausia, o sea, son cosas que no podemos frenar, entonces si nosotros como que entendemos que es un proceso natural y lo vivimos con esa misma naturalidad, y nos va a ser bastante más fácil que si nosotros tratamos de creer que no vamos a envejecer, que los chicos no se van a ir, que todo esto no va a pasar y nos resistimos todo el tiempo, que lo único que nos lleva es a estar insatisfechos porque nos vamos a encontrar siempre con la misma pared, porque las cosas van a seguir sucediendo más allá de nuestras ganas, digamos. Entonces siempre nos va Sí. a convenir como abrirnos a lo que naturalmente va a suceder. Sí, hay como una fantasía mientras uno está con nenes pequeños, como que eso va a ser eterno. Me parece que hay Sí. como una idea de que, uy, esto va a durar toda la vida, los voy a tener que llevar siempre al colegio. Yo a mis pacientes les digo, relájate porque esto se pasa, en un momento lo llevas más al colegio. No, y aparte está esta cosa de que uno se encuentra con gente más grande y te dice, aprovecha y pasa rápido, y uno piensa, no, no pasa más, esto es tan intenso el día a día con los chicos chiquitos que parece que no va a pasar más, y de repente un día te das cuenta y pasó, y decís, ¿y ¿Y ahora? qué pasó? Y tenés dos adolescentes en tu casa o dos adultos, y ¿quiénes son estas seres que están en el... De alguna manera se presentan como alguien a quien puede que hasta no reconozcamos, porque ellos van cambiando y van armando su propia personalidad y van rompiendo con estructuras que nosotros les dimos porque es propio de la adolescencia. Entonces también nos pasa de encontrarnos con un hijo que lo desconocemos, ¿no? Siempre dijimos, no, porque Sí, yo a mi hijo lo conozco esto y esto y esto. Y de golpe estoy frente a un adolescente que creo que lo conozco, pero se me presenta con ideas o con proyectos o con cosas que uno dice, bueno, ¿dónde lo sacaste? tal Eh, cual. y eso nos pone en una situación nueva y nos hace que preguntarnos un montón de cosas a nosotras mismas también, porque ellos vienen como a pincharnos todo el tiempo, como a cuestionarnos, bueno, ¿qué hiciste o cómo lo hiciste? Y algo que teníamos, como dijo Ani, como súper armado, de golpe ya no está tan armado, por muchos lugares distintos. Entonces, esto de, bueno, entenderlo como una nueva etapa, entenderlo como una etapa de ruptura, entenderlo como una etapa donde nosotras quedamos desarmadas, si se quiere, en muchos aspectos, y que nos tenemos que volver a reestructurar. Sí, y esto a veces nosotros lo decimos acá y las invitamos a que hagan ese proceso, pero no siempre es fácil hacerlo solo. A veces nos sale, que uno puede empezar a ver las cosas diferentes, pero otras veces necesitamos compañía, alguien que nos ayude, que nos guíe, que esté ahí para colaborar en el destrabar todo esto que nos está pasando, ¿no? Y bueno, en eso las sesiones de Midlife Coaching pueden ser muy útiles, los procesos llevan a hacer ese cambio de esta realidad en la que estamos y que no nos está siendo satisfactoria a otra que sí, donde podamos
tener como mucha más plenitud en nuestra vida, donde podamos estar más abiertas, donde podamos disfrutar de la realidad que tenemos alrededor, de los hijos ya grandes, y decir, poder ver todo esto positivo, donde uno puede decir, todo eso que hice ahora se ve en esta persona que es de esta manera y demás. Entonces, la idea es que si no pueden, nosotras totalmente dispuestas a tener sesiones con ustedes, nos pueden contactar, si no pueden entrar a nuestra página web donde hay un montón de información, estamos subiendo siempre entradas en el blog, pero también tienen herramientas para trabajar, estamos subiendo cursos nuevos, así que www.mujeresquesipueden.com, ahí pueden encontrar un montón de Exacto. información. De alguna manera, cuando uno empieza un trabajo interno, a veces lo que uno puede hacer solo tiene un límite porque hay cosas que no nos queremos decir a nosotras mismas y hay cosas que no queremos ver. Entonces, la ayuda de un otro que tiene una mirada totalmente objetiva en algún aspecto, porque no es un amigo, no es un pariente, sino que es alguien que está por fuera y que puede ver nuestra realidad desde un lugar objetivo que nosotros no seríamos capaces. Entonces, eso hace que podamos abrir nuevas puertas a nuevas realidades que quizás nosotros no estamos viendo, porque muchas veces pasa de que nos sentimos tan abrumados, tan tristes o tan eh, desestructurados que realmente, bueno, tener la ayuda suficiente, pedirla, armamos un lugar y en ese espacio vamos construyéndonos. Entonces, saber cuándo necesito pedir ayuda es tan fundamental como saber cuándo no la necesito. O sea, parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero me parece que está bueno como marcarlo, de que es un momento difícil, de que nos estamos rearmando y de que la vida nos va poniendo situaciones que, bueno, nos ponen en situación justamente. Tal Y cual, y tener, tantos cambios se están dando que a veces no tenemos muy en claro cuál es el que nos hace sentir peor o que nos da esa sensación de vacío, de insatisfacción, etcétera. Porque puede ser que yo esté pensando que en realidad me pasa, que estoy aburrida o que no sé, que estoy mal, pero no sé, y a lo mejor tiene que ver con esto, por ejemplo, que estamos hablando hoy, del crecimiento de los hijos, pero no estoy todavía tan consciente de que es esa situación la que me pone mal. Entonces, por ahí a veces uno va directamente con el problema sabiendo, tipo, me está costando que mi hijo crezca, o puede ser, me está pasando algo que no sé qué es. Y bueno, y ahí hay que empezar a ver por dónde viene, porque es un momento de cambios en muchas áreas de la vida y de sí, muchas replanteos veces. en muchas áreas. Entonces, podemos estar como multifactorial, puede ser esto que nos lleve a no sentirnos tan bien. Exacto, muchas veces está todo como muy resumido en la biología de la menopausia y nosotras creemos que más allá de que hay una cuestión biológica poniéndose en juego, hay muchísimas más cuestiones culturales y subjetivas poniéndonos en juego a nosotras que son mucho más, que nos atraviesan mucho más que la subida o bajada de hormonas y que en realidad nos implican rearmarnos. Entonces, lo que les proponemos es que entren a nuestra página web, se la repetimos, www.mujeresquesipueden.com. Está genial, la hemos hecho muy bonita, así que entren. Y si les gusta el video y el contenido que estamos haciendo, les pedimos que pongan un like y que nos sigan, porque eso nos motiva a seguir haciendo este tipo de videos que creemos que son fundamentales para todas nosotras las mujeres que en este momento si no hay este contenido dando vueltas, creo que nos sentimos muy solas. Creo que a veces pensamos que solo me pasa a mí esto. Y cuando vemos que, bueno, somos muchas, como que uno se siente más acompañado. Tal cual, y como es un tema que sabemos que del que no se habla tanto, queremos ponerle palabras, queremos estar acá para ustedes, para que se sientan acompañadas y por eso también las invitamos a que dejen en comentarios situaciones, si a ustedes les pasa lo mismo o cómo lo viven y demás, porque esto nos ayuda a dar respuesta también a otras mujeres y demás. Así que nada, invitadas siempre a que participen de Mujeres que sí pueden, que se sumen, que seamos comunidad. Así que bueno, nos vemos entonces en el próximo Próximo vivo. video. Muchas gracias.